Hola, muy buenas tardes o noches. Hoy vengo a hablar de un tema al que llevo mucho tiempo queriendo hacer un video, el cual es sobre la derrota de Sin, la villana principal de la serie Murder Drones. Voy a hacer un pequeño análisis teniendo en cuenta los siguientes puntos. 1. Los planes de Sin y cómo fueron ejecutados. 2. La batalla final y la diferencia de poder entre Sin y el trío protagónico. 3. Intentar plasmar la situación tan empinada en la que estaban metidos los protagonistas. 4. Las razones que nos dieron para justificar su derrota. Sin más que decir, empecemos. Bueno, con respecto a los planes de Sin, por lo poco que nos mostró la serie, los tres planes principales de Sin eran: 1. Asegurarse que no quedaban usuarios del Solver con vida. 2. Destruir la cura que los humanos diseñaron. 3. Destruir Copper 9. Con respecto al plan de acabar con todos los usuarios del Solver, el método que usó Sin fue, primero mandar a sus drones de desmontaje, tanto para investigar sobre los usuarios faltantes como para acabar con todos los worker drones que quedaban en Copper 9. Supongo que como una forma de asegurar que estén todos muertos, puesto que la parte de investigación, por lo visto en el capítulo 6, fue un fracaso. Y si nos remontamos hasta el capítulo 1, el plan estaba teniendo éxito, los drones de desmontaje acabaron con una barbaridad de worker drones, incluyendo a 2 usuarias del Solver, siendo estas Nori y Eva, las cuales Sin ya conocía, al menos hasta la llegada de Uzi. Por lo que luego de fallar en reparar a J, esta decidió solucionar el problema por sí misma. Avanzando un poco, en el capítulo 4 vemos que Sin, al igual que Doll y Uzi, estaba investigando en el campamento, o por lo menos espiándolas, por lo que ella es consciente de todo lo que han hecho los protagonistas aquí. Y podemos corroborar esto parcialmente sabiendo que en el capítulo 5 Sin hizo 2 cosas. Las cuales fueron intentar resetear las memorias de NV, y hacer un trato con Doll al hacerla buscar la cucaracha dorada para ella. Ya en el capítulo 6 Sin, fingiendo ser Tessa, logra unirse al grupo del trío protagónico, y conforme avanza el episodio, podemos ver cómo tiene la intención de romper la unión que había entre los tres, principalmente la que había entre N y Uzi, cosa que hasta cierto punto logró, puesto que hizo dudar a N sobre Uzi, le puso una situación que, aunque él no lo quiera, Tessa tenía razón en sus palabras. Uzi en ese momento es una potencial amenaza y grande, demostrándole lo que Uzi sería capaz de hacer si Sin lograba tomar control de su cuerpo. Y el plan hubiera salido perfecto, de no ser porque en el capítulo 7 nos enteramos que en realidad Nori seguía viva, y esta al hacerle la siguiente pregunta. Now the Solver's found its way back to finish the job. Who's its host? Like Uzi? And a red-eyed... Yeva's kid, I know, dummy. Which one was just trying to eat us? Ay, por cierto, Sin acaba con Doll. Después de eso, N comienza a dudar de Tessa, y esta al no responder a su pregunta procede a decapitarla. Sin, al presenciar esto de primera mano, decide jugar un poco con la mente de N al poseer a Uzi y hacerlo creer que acaba de cometer un gran error al decapitar a Tessa. Luego de una pelea entre Sin, Nori viene. Sin decide terminar con esto y ejecuta su plan de destruir Copper 9. Lo cual logra con éxito. Honestly, I'm starving. Primero un análisis rápido del capítulo 8. Empezamos el capítulo con Sin literalmente ganando, desde aquí ya vamos mal. Uzi está en el espacio, me pregunto cómo va. Bueno, luego de la revelación de que J siempre estuvo del lado de Sin y que V seguía viva. N y Uzi están frente a Sin. Me pregunto si tendrán una oportunidad. Sí, Sin literalmente one-shoteó a Uzi, y a N lo usó como juguete. Si estos dos no murieron aquí fue por mero capricho de Sin. Posterior a esto y ver que J es superior a V, llegamos a la escena del pasillo que, Dios, la tensión es brutal, pero las cosas que conlleva lo que mencionan tanto V como Sin solo pone esto aún peor. Vemos que Sin está a nada de devorar a N, pero son salvados por un guion a que diga por Khan, que por cierto, poco se habla de la suerte que tuvo Khan de que Sin no haya decidido hacerlo explotar ahí mismo, porque Dios, lo tenía prácticamente de gratis. Bueno.
Pasando ya a la batalla final, empezamos con Sin claramente siendo superior a Uzi en el duelo de nulls, o sea no mames, piensen que es la primera escena en la que vemos dos nulls de diferentes usuarios interactuando y ocurre esto justo cuando Uzi está por morirse por el primer ataque de Sin, además que si vemos un poco más, Uzi hubiera fallado el null. Por lo que la batalla literalmente empezó con un guionazo. Pero bueno, por algún extraño motivo a Sin le bajaron la agresividad de aquí en adelante. Puesto que más de la mitad de la pelea se limitó a recibir golpes y una que otra vez atacar, y encima cada que ésta se da la molestia de hacerlo alguien está a punto de morir, es que esto es impresionante, les está dando chance y con suerte se mantienen vivos. Es que pareciera que de hecho, se está esforzando en no matarlos. Continuando llegamos al final de la batalla, donde Sin manda a volar a N y a V mostrando que de haber querido los hubiera matado hace mucho rato, a lo cual Sin va a intentar por enésima vez el truco de teletransportarse por la espalda y... Uzi se avienta el mayor predict de su vida, arrancando el corazón de Sin, y encima Sin no hace nada al respecto. Lo cual no tiene sentido, puesto que si recordamos el primer encontronazo que tuvieron al principio del capítulo, Sin hizo algo muy importante que aquí no hizo por el bien de la trama, y es que cuando hizo este mismo truco de teletransportarse por la espalda, lo primero que hace es cortarle las manos a Uzi, dejándola indefensa, y como extra Sin la agarra con una de sus pinzas, tomando distancia por si acaso, y ya viendo que Uzi no tiene forma de defenderse es cuando procede a arrancarle su núcleo. Lo cual nos muestra que Sin, a pesar de ser inconmensurablemente más poderosa que Uzi, esta se mantiene precavida ante sus enemigos, y no atacará a no ser que no haya confirmado que no hay riesgo para ella. Con todo esto dicho, si nos ponemos a analizar, nos daremos cuenta que Sin, a pesar de tener el poder para matar a cualquier usuario del solver que se le ponga en medio, ella no piensa arriesgarse hasta confirmar que la situación está a su favor. Pudo ir a Copper 9 desde el inicio, pero prefirió que primero sus mascotas, que diga drones de desmontaje, fuera a checar que no quedaban usuarios del solver, y solo bajó cuando ya no quedaba de otra, puesto que J fue derrotada, N se alió con Uzi y posteriormente V, lo cual se me hizo curioso. Sin espero hasta el momento que V también la traicionó para bajar. Lo que me hace pensar que tenía la idea o confianza en V de que sería capaz de convencer a N de terminar su tarea. Piénsenlo, sabemos que estas dos tenían un trato. Aunque no sabemos qué cláusulas tenían, pero aún así, podríamos decir que Sin estaba cumpliendo su parte, puesto que no intervino directamente hasta que V la traicionó a ella. Y si también recordamos que Sin estaba como mínimo espiándolos en el capítulo 4. Solo muestra que antes de hacer cualquier cosa, primero analiza para primero ver puntos débiles y después actuar. Si esa teoría que dice que en esta escena la que habló con Uzi era Sin y no V llega a ser cierta, solo confirmaría más mi punto. Sin de hecho sería precavida. Pudo ir ella misma en lugar de dejar que Doyle vaya por la cucaracha, pero no lo hizo, aprovechar el momento donde el trío protagónico estaba literalmente sometido y matarlos a los tres, a los centinelas, a Alice y Bo y de paso a Doyle, pero tampoco lo hizo, lo cual también me lleva a pensar que destruir Copper 9 y la cura en esos momentos no eran su principal objetivo, aunque ese tema lo pienso tomar en otro video. Además, en el capítulo 7 en la pelea que tuvieron Sin N y Nori, si alguien la tenía pensada como algo que contradice lo que digo, déjenme decirle que todo lo contrario, esta batalla prueba aún más mi punto, déjenme explicar. En ese momento Sin tenía el control de Uzi, por lo que desde aquí Sin no se está arriesgando. Segundo, independientemente de cuál sea el resultado de esa pelea era un ganar para Sin. Si vencía a N y a Nori, se quitaba del medio a una usuaria del solver y N no podría hacer nada, por lo que sería un problema menos. Y si ellos ganaban, Uzi estaría muerta y ya no habría nada ni nadie que pudiera detenerla con su cuerpo real. Ahí está el inicio del capítulo 8 como prueba. Más el nuevo trauma psicológico que tendría N al verse obligado a asesinar a su novia.
Sin mencionar que en esa pelea Sin era perfectamente capaz de usar su cuerpo real y el de Uzi, al mismo tiempo, ya lo había hecho antes y hacer un 2 vs 2, pero claro, si hubiera hecho esto sería similar a que pusieras a pelear en dúos a Yuki Tsukumo y Yui Itadori de Jujutsu Kaisen contra Gojo y Sukuna. Simplemente era demasiado injusto y el guión no lo permitiría. Y volviendo a la batalla final, incluso si me quisieras argumentar que la diferencia de poder entre Uzi y Sin no era tan grande, que te digo yo que sí lo era, al principio de la batalla era un 3 vs 2, Uzi N y V contra Sin y J, ya vimos que Sin es capaz de lidiar perfectamente con N y Uzi, incluso si tú crees que el 3 vs 1 es suficiente para vencer a Sin, recordando que J es superior a V, la batalla pudo haber sido J distrayendo a V todo el tiempo que pueda y esperar a que Sin termine con N y Uzi. Por lo que no, incluso suponiendo que Sin es mucho más débil de lo que se mostró sigue siendo casi imposible vencerla. También podrías pensar en que quizás por experiencia en combate, al menos N y V podrían ser capaces de hacerle frente o algo, al cual te digo no, aquí hay dos problemas muy grandes. El primero es que en la mayoría de sus memorias siguen bloqueadas, el capítulo 7 nos confirma esto, por lo que N técnicamente no tiene experiencia peleando, por irónico que suene luego de ver que es bastante bueno en combate, pero técnicamente solo ha luchado contra Worker Drones, y estos casi nunca se defendían, solo huían. Y V, en teoría, es la única que de verdad tiene una gran experiencia en combate, puesto que hasta donde sabemos posee todas o la gran mayoría de sus recuerdos. Pero aquí es donde llegamos al segundo problema. Sin posee mucha más experiencia en combate que V. Solo voy a recordarles que Sin venció a la humanidad, una humanidad 1000 años tecnológicamente más avanzada que nosotros y aún así ganó. Incluso si me dijeras que fue por la ayuda de los drones de desmontaje, ahí es donde está el plot twist. Sin casi seguro, peleó usando los cuerpos de los drones de desmontaje, cosa que podemos inferir en el flashback del capítulo 7, viendo el comportamiento de JN y V, el cual no cuadra con las personalidades que vimos en el capítulo 5, o dime tú por qué N o V devorarían humanos de forma voluntaria si no es por posesión de Sin. Si fuera porque tienen una actitud salvaje o algo así, eso se desmiente con el capítulo 5 en donde nos mostraron que Sin puede controlar varios cuerpos al mismo tiempo, lo vimos cuando paralizó a todos los drones de la gala, poseyó tanto a V como J. Lo único que pone en duda esto es que V en el capítulo 5 sí parece actuar independiente a Sin por momentos, pero al mismo tiempo sigue sus órdenes, por lo que sería complicado definir esto, pero para mí sí tomo el control total, ya que eso tiene más sentido con todo lo demás que se mostró. Sí, literalmente no hay un solo aspecto en el cual sacarle ventaja a Sin. Ahora bien, poniendo en la mesa la situación en la que el trío protagónico estaba metido, según la serie, ¿qué fue necesario para vencer a Sin? Pues creer en ti mismo, un chingo de suerte y fingir que Sin es más confiada y tonta de lo que realmente mostró ser. Es que vamos, el argumento de no acobardarte, si bien parece tener sentido al inicio, puesto que hay varias escenas que podrían respaldarlo, irónicamente, Nori, la que propuso la idea, es la que tumba dicha justificación. Si miramos tanto en las pocas imágenes que nos muestran a Nori y Eva, como en el flashback del capítulo 7, nos daremos cuenta que Nori tenía plena confianza en sí misma. O como mínimo un gran ego, solo mírenla. Y aún así, Sin fue capaz de controlarla, y un detalle que se suele menospreciar, Sin hizo esto estando rematadamente lejos, probablemente a decenas de años luz de distancia, porque dudo que para los eventos del flashback Sin ya estuviera en el sistema de... Si fue capaz de hacer esto a una usuaria plena y confiada de sí misma, porque no pudo tomar control total de Uzi estando la mayor parte del tiempo a menos de 10 metros. Y si piensas en el collar de Nori, aun si me dijeras que ayuda a prevenir la posesión, cuando Nori fue poseída tenía el collar, por lo que no sirvió de nada al final. Y tampoco la Nori del presente ayuda, puesto que esta ya tiene la cura en su sistema, por lo que ya es inmune a ser controlada por Sin. Recapitulando, con todo lo dicho hasta el momento, tenemos lo siguiente. Sin jamás subestimó al trío protagónico, de hecho se dio la molestia de estudiarlos y separarlos a pesar de poder vencer a los tres al mismo tiempo. Ya no había cura, por lo que realísticamente Uzi estaba a completa merced de Sin. Casi me olvido de esto. V le tenía tanto miedo a Sin que casi los traiciona con tal de salvar a N. Tenderle una trampa no era una opción, o sea, estamos hablando de la tipa que lleva anticipando sus movimientos con pulso de cirujano casi desde el inicio, además que se puede teletransportar. ¿Pelearle era lo que le sigue a mala idea?
Se quieren enfrentar literalmente contra el diablo con pura fe. Escapar tampoco era posible porque ¿a dónde iría una colonia entera si el planeta va a explotar? El capítulo 8 empezó con Sin ganando, no mamen desde aquí como quieren que me crea que le podían ganar, pero bueno. Necesidades del guión. Y hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Tengo la sospecha de que me habré olvidado de algún detalle. Pero también hay cosas que decidí omitir porque las quiero abarcar mejor explicadas en otro video, probablemente como complemento a este. Esta es la primera vez que hago un video como este y también es la primera vez que uso Loquendo. Así que si ven muchas fallas espero que me entiendan. Pero bueno, como ya no tengo nada más que decir aquí me despido, hasta la próxima.